La cámara de los olvidados, la lluvia golpeaba contra el parabrisas del autobús destartalado, mientras Verónica Ramírez contaba por 10ª vez los billetes arrugados en su cartera. 6.000 pesos. Todo lo que quedaba de una vida entera. Su hija Camila, de 6 años, dormía en su silla de ruedas junto a ella, ajena al hecho de que en 20 minutos llegarían a lo que sería su nuevo hogar. Un tráiler abandonado en medio de la sierra chiapaneca que había comprado sin siquiera verlo. «Mami», murmuró Camila sin abrir los ojos, «¿vamos a estar bien?» Verónica apretó la mano pequeña de su hija y mintió con la sonrisa más convincente que pudo reunir. «Por supuesto, mi amor. Todo va a estar perfecto». Pero mientras el autobús se internaba más profundamente en la montaña, alejándose de la civilización y acercándose a lo desconocido, Verónica no tenía idea de que bajo los tablones podridos de ese tráiler descubriría un secreto que cambiaría no solo su destino, sino la comprensión de la historia de todo un pueblo. El conductor del autobús, un hombre mayor con sombrero de palma deshilachado y manos curtidas por décadas de manejar carreteras imposibles, la miró por el espejo retrovisor con una mezcla de compasión y preocupación genuina. «¿Está completamente segura de que quiere bajarse aquí, señora? No hay absolutamente nada por kilómetros, solo monte cerrado, víboras venenosas y historias que la gente del pueblo prefiere no contar». Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Verónica, pero ya no había vuelta atrás. Los desalojos humillantes, el divorcio devastador, la pérdida brutal de su trabajo como maestra de historia, en una escuela secundaria de la Ciudad de México, donde había enseñado con pasión durante 15 años, todo la había llevado a este momento de desesperación absoluta, donde 6.000 pesos por un tráiler en ruinas parecía no solo la única opción disponible, sino un milagro inesperado. «Aquí está perfecto», respondió con una firmeza que no sentía, cargando a Camila en brazos, mientras el conductor bajaba cuidadosamente la silla de ruedas amarilla decorada con calcomanías de mariposas. El rugido del motor diésel se desvaneció en la distancia, llevándose el último vestigio de conexión con el mundo civilizado, dejándolas completamente solas en un sendero de tierra roja, rodeado de cecropia gigantes y aguacatillos que susurraban secretos antiguos en el viento húmedo de la tarde tropical. El tráiler apareció ante ellas como una visión surreal emergiendo de la vegetación salvaje, un rectángulo de aluminio completamente oxidado y cubierto de musgo verde brillante, con ventanas rotas tapadas con pedazos de cartón mojado, y una puerta que colgaba precariamente de una sola bisagra. Toda la estructura se inclinaba hacia un lado como si estuviera a punto de colapsar. Pero Camila, con la capacidad infinita de los niños para encontrar magia en la desolación más absoluta, aplaudió emocionada. «Es exactamente como una nave espacial extraterrestre. Mami, ¿podemos explorarla completamente ahora mismo?» Los primeros días fueron una prueba exhaustiva de resistencia física y emocional, que llevó a Verónica al límite de sus fuerzas. Trabajaba incansablemente desde el primer rayo de sol, hasta que la oscuridad hacía imposible continuar, limpiando décadas de mugre, telarañas y excrementos de murciélagos, tapando goteras persistentes con pedazos de lámina recuperados, luchando heroicamente para hacer funcionar un generador prehistórico, que más parecía reliquia arqueológica que dispositivo eléctrico. Las noches eran especialmente difíciles. Se desplomaba exhausta junto a la cama improvisada de Camila, escuchando los sonidos inquietantes de la selva chiapaneca que la rodeaba completamente, preguntándose obsesivamente si había tomado la decisión correcta. Durante el día, conseguía trabajo esporádico en San Cristóbal de las Casas, que quedaba a hora y media en autobús. Limpiaba casas de familias acomodadas por 200 pesos diarios. Ayudaba en una panadería local desde las 4 de la madrugada, por 150 pesos, y ocasionalmente daba clases particulares de historia a estudiantes de preparatoria por 100 pesos la hora. Cada peso era contado, medido y estirado al máximo. La comida consistía principalmente en frijoles, tortillas,
arroz y ocasionalmente pollo, cuando había una pequeña ganancia extra. Camila, por su parte, había convertido su nueva situación en una aventura épica de proporciones cinematográficas. Desde su silla de ruedas decorada con arte infantil, dirigía las operaciones de limpieza como una general en miniatura, inventando nombres fantásticos para cada rincón del tráiler y creando mapas extraordinariamente detallados del terreno circundante con colores brillantes. «Aquí vive don Jacinto, el señor Grillo Sabio», anunciaba solemnemente con toda la seriedad de una niña de 6 años, señalando hacia un rincón donde efectivamente un grillo gigante de color verde esmeralda había establecido su residencia. Y allá, junto a la piedra grande, está el árbol mágico de los deseos cumplidos, donde las mariposas monarca van todas las tardes a pedir cosas bonitas para los niños buenos del mundo entero. Sus conversaciones nocturnas se habían convertido en el momento más precioso del día para Verónica. Camila, acostada en su pequeña cama, junto a la ventana que daba hacia el bosque, inventaba historias increíbles sobre princesas en sillas de ruedas que salvaban reinos enteros, sobre casas mágicas que escondían tesoros antiguos, sobre madres valientes que luchaban contra dragones invisibles para proteger a sus hijas. Sin saberlo, la niña estaba creando una narrativa profética de lo que estaba por venir. Fue durante la tercera semana de octubre, un día particularmente húmedo después de una tormenta tropical que había durado 3 días consecutivos, mientras intentaba mover una cómoda pesada de madera tallada que había encontrado abandonada en el terreno para tapar una gotera particularmente persistente, que Verónica escuchó algo completamente extraño. El suelo bajo sus pies descalzos emitía un sonido claramente hueco, completamente diferente al resto del piso del tráiler que sonaba sólido. Se arrodilló inmediatamente, golpeando suavemente con los nudillos hasta localizar con precisión la zona exacta que producía ese eco peculiar. Sus dedos, entrenados después de años de trabajar con documentos históricos delicados, encontraron casi por intuición lo que parecía ser una ranura perfectamente recta cubierta por décadas de polvo acumulado, escombros diversos y capas sucesivas de pintura aplicadas a lo largo de muchos años. Trabajó meticulosamente durante horas, usando una espátula oxidada y sus propias uñas, hasta limpiar completamente lo que era, indudablemente, el contorno rectangular perfecto de una trampilla de madera trabajada a mano. El corazón le latió con una fuerza que no había sentido en meses cuando logró localizar las bisagras, pequeñas piezas de hierro forjado que estaban oxidadas, pero sorprendentemente funcional. Con esfuerzo considerable y ayuda de una palanca improvisada, logró finalmente abrir la trampilla, revelando una escalera de piedra cortada a mano que descendía hacia la oscuridad absoluta. El aire que subía desde las profundidades era notablemente fresco y transportaba olores complejos, tierra húmeda centenaria, madera antigua, papel viejo y algo más indefinible pero poderoso, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí abajo. «Camila, ven aquí inmediatamente», gritó, sin poder contener la emoción pura que la embargaba. Su hija se acercó rodando en su silla decorada, con los ojos brillantes de curiosidad infinita. «¿Qué encontraste, mami? Es el tesoro que predije en mis sueños». Verónica no sabía exactamente cómo responder. Había sido maestra de historia mexicana durante 15 años antes de que los recortes presupuestarios la dejaran sin trabajo, y todo su instinto profesional le gritaba que lo que habían encontrado era potencialmente extraordinario. Con una linterna de pilas que había comprado en la tienda del pueblo por 30 pesos, Verónica descendió por primera vez a la cámara subterránea. Lo que vio la dejó literalmente sin aliento. Una habitación rectangular de piedra perfectamente conservada, con paredes cubiertas meticulosamente de nichos individuales donde reposaban, como en una biblioteca antigua, documentos cuidadosamente enrollados, cartas amarillentas por el tiempo, libros encuadernados en cuero y objetos diversos que claramente habían estado allí durante más de un siglo.
En el centro exacto de la habitación, una mesa de madera maciza carcomida por el tiempo sostenía lo que parecía ser un libro de registro principal escrito completamente a mano con tinta que había resistido milagrosamente el paso de las décadas. La temperatura en la cámara era constante y fresca, como si hubiera sido diseñada específicamente para la preservación de documentos. Las paredes de piedra estaban perfectamente secas, sin rastros de humedad. Era evidente que quienquiera que hubiera construido este lugar había tenido conocimientos avanzados de construcción y conservación. Sus conocimientos especializados de historia mexicana cobraron vida inmediatamente cuando comenzó a examinar los documentos con extremo cuidado. Las fechas que aparecían coincidían perfectamente con el periodo de la Guerra de Reforma, específicamente entre 1857 y 1800. Los nombres que aparecían repetidamente en los registros meticulosos eran claramente de familias indígenas de la región: Morales, Jiménez, Pérez, García, López, Hernández, todos apellidos que habían perdurado en la zona hasta la actualidad. Pero después de examinar decenas de documentos, se dio cuenta de que esto definitivamente no era una lista de tributos o un censo poblacional como había visto en archivos oficiales. Era algo mucho más significativo y poderoso. Registros extraordinariamente detallados de operaciones de liberación, direcciones precisas de casas seguras ubicadas a lo largo de todo Chiapas, rutas de escape cuidadosamente planificadas que incluían mapas dibujados a mano, códigos secretos para identificar colaboradores y testimonios escritos de primera mano por personas que habían recuperado su libertad. Este lugar había sido indudablemente parte de una red clandestina altamente organizada que ayudaba sistemáticamente a familias indígenas esclavizadas a encontrar la libertad durante uno de los periodos más turbulentos de la historia mexicana. Verónica se sentó directamente en el suelo de piedra, temblando no por el frío sino por la magnitud abrumadora del descubrimiento, leyendo documento tras documento que revelaba una historia paralela completamente desconocida, una historia heroica de resistencia, valentía y esperanza que nunca había aparecido en los libros de texto oficiales. Una carta, en particular, la conmovió hasta las lágrimas y le cambió para siempre la perspectiva sobre lo que había encontrado. Estaba escrita con caligrafía elegante, por una mujer llamada Esperanza Morales, dirigida a su hermana María, describiendo con detalles emotivos cómo habían logrado organizar una operación compleja para sacar a 12 familias tzotziles, incluyendo 23 niños, de las haciendas donde trabajaban en condiciones de esclavitud apenas disimulada. «Mi querida hermana del alma», escribía Esperanza con caligrafía cuidadosa, «hoy hemos logrado otro milagro de Dios. Las familias Pérez y Jiménez han cruzado exitosamente hacia territorio libre, llevando solo la ropa que tenían puesta, pero con los corazones llenos de esperanza renovada. Este lugar sagrado que hemos construido es mucho más que 4 paredes de piedra fría y tierra húmeda. Es la promesa sagrada e inquebrantable de que ninguna historia de sufrimiento se pierde para siempre en el olvido, de que la dignidad humana siempre encuentra un camino hacia la luz verdadera, sin importar cuán oscura parezca la noche más negra». Esa noche histórica, Verónica no pudo dormir ni un solo minuto. Se sentó junto a la cama pequeña de Camila, observando cómo la luna llena se filtraba plateada por las ventanas reparadas e iluminaba el rostro sereno de su hija, y supo con absoluta certeza que su vida había cambiado para siempre. No había sido casualidad que hubieran llegado exactamente a este lugar específico en este momento preciso. Era como si la historia misma, con su fuerza invisible, las hubiera guiado deliberadamente hasta aquí, para cumplir un propósito sagrado que apenas comenzaba a comprender. Al día siguiente, comenzó el proceso de documentación más exhaustivo de su vida. Fotografió cada documento individual con una cámara digital barata, creó un sistema de catalogación numerado y comenzó a transcribir los textos más importantes. El trabajo era lento y meticuloso, pero cada hora revelaba nuevos tesoros históricos.
Encontró mapas detallados de rutas secretas que conectaban Chiapas con Oaxaca y Veracruz, contratos falsos diseñados para liberar legalmente a trabajadores esclavizados, cartas de recomendación para personas que buscaban empleo en ciudades lejanas y testimonios completos de familias que describían sus experiencias tanto en la esclavitud como en la libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigación frenética y descubrimientos continuos. Verónica contactó inmediatamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tuxtla Gutiérrez. Envió fotografías digitales de alta resolución de los documentos más importantes a historiadores reconocidos de la Universidad Nacional Autónoma de México y comenzó a documentar meticulosamente cada objeto encontrado, usando técnicas de archivo que había aprendido durante su formación académica. La respuesta de los expertos fue inmediata y unánime. Lo que había encontrado era potencialmente uno de los descubrimientos históricos más importantes relacionados con la Guerra de Reforma en las últimas décadas. El doctor Eduardo Castellanos, director del Departamento de Historia Colonial del INAH, le escribió personalmente: Señora Ramírez, basándose en las fotografías que ha enviado, puedo confirmar que sus documentos son auténticos y de valor histórico incalculable. Pero su tranquilidad recién encontrada se vio brutalmente interrumpida cuando aparecieron los hombres de traje. Llegaron una mañana de noviembre en 2 camionetas negras con vidrios completamente polarizados, como algo salido de una película de suspense, y se presentaron como representantes de Desarrollos Inmobiliarios del Sureste, una empresa que había puesto sus ojos codiciosos en el terreno donde se asentaba el tráiler y su tesoro histórico oculto. El representante principal era un hombre corpulento de aproximadamente 50 años, con bigote cuidadosamente recortado, traje gris caro, y una sonrisa que pretendía ser amigable pero resultaba profundamente perturbadora. Se presentó como licenciado Fernando Rodríguez, especialista en adquisiciones de terrenos rurales. Señora Ramírez, comenzó con voz melosa mientras sus acompañantes permanecían silenciosos junto a las camionetas. Hemos venido porque nuestra empresa ha identificado esta zona como perfecta para un desarrollo turístico que traería progreso y prosperidad a toda la región. Estamos preparados para ofrecerle 50,000 pesos en efectivo por su propiedad, cantidad que representa casi 10 veces lo que usted pagó. 50,000 pesos era una fortuna para alguien en la situación de Verónica. Podría mudarse a una casa decente en San Cristóbal, inscribir a Camila en una escuela privada, comprar una camioneta usada e incluso ahorrar para emergencias. Pero cuando miró hacia la trampilla que llevaba a la cámara de Esperanza Morales, supo que no existía cantidad de dinero que pudiera comprar lo que había encontrado. Licenciado, respondió con cortesía pero firmeza absoluta. Agradezco su oferta, pero he encontrado algo de extraordinario valor histórico en este terreno. No está en venta bajo ninguna circunstancia. La sonrisa del hombre se congeló momentáneamente. Señora, usted debe entender que este lugar no tiene futuro comercial. Está completamente aislado, sin servicios básicos adecuados. Nosotros podemos cambiar esa situación. Podemos traer verdadero progreso, empleos, oportunidades. Piense en el futuro de su hija. El futuro de mi hija, respondió Verónica con una convicción que la sorprendió, está asegurado aquí, preservando la historia de su pueblo y honrando la memoria de quienes lucharon por la justicia. Durante las visitas siguientes, la oferta subió a 100,000 pesos, luego a 200,000. Cada vez, los hombres se mostraban más impacientes y menos corteses. Las sonrisas falsas comenzaron a desaparecer, reemplazadas por tonos amenazantes apenas disimulados. La presión aumentó de manera sistemática y despiadada. Llegaron inspectores municipales que encontraron violaciones menores de códigos de construcción, nunca antes aplicados en la zona rural. Aparecieron multas astronómicas por permisos supuestamente faltantes. El suministro de agua fue cortado 2 veces alegando problemas técnicos
que se resolvían misteriosamente cuando Verónica amenazaba con llamar a periodistas locales. Pero cada acto de intimidación, cada intento de quebrar su voluntad, solo fortalecía la determinación férrea que Verónica había descubierto en su interior. Había perdido todo lo material que poseía en su vida anterior, pero había encontrado algo infinitamente más valioso, un propósito que trascendía su propia existencia y conectaba su historia personal con la historia colectiva de su pueblo. El momento decisivo llegó cuando el doctor Eduardo Castellanos visitó personalmente el sitio después de revisar exhaustivamente las fotografías. Era un hombre mayor de cabello completamente blanco y ojos que brillaban con la pasión del conocimiento verdadero. Llegó acompañado de la doctora Carmen Mendoza, especialista en documentos coloniales, y el maestro Roberto Vázquez, experto en conservación de papel antiguo. Cuando descendieron juntos a la cámara subterránea y comenzaron a examinar los documentos originales con lupas especializadas y equipos de medición, sus reacciones fueron de asombro absoluto. «Señora Ramírez», dijo el doctor Castellanos con voz entrecortada por la emoción, después de pasar 4 horas examinando cada documento, «lo que usted ha encontrado aquí es absolutamente extraordinario. Tenemos evidencia física, tangible y verificable, de la red de liberación que operaba en Chiapas durante la Guerra de Reforma. Los historiadores hemos teorizado sobre su existencia durante décadas, pero nunca habíamos encontrado pruebas físicas tan completas y perfectamente conservadas». La doctora Mendoza añadió con emoción evidente: «Estos documentos reescriben completamente nuestra comprensión de la resistencia indígena durante el período. No solo confirman la existencia de la red, sino que revelan su sofisticación y su impacto social real». Las cosas se movieron con velocidad sorprendente después de esa visita. El INAH declaró oficialmente el sitio como Zona de Monumentos Históricos de Interés Nacional, una designación que automáticamente lo protegía de cualquier desarrollo comercial. Los desarrolladores inmobiliarios no tuvieron más opción que retirarse completamente. Pero más importante aún, comenzó a llegar apoyo desde lugares inesperados. Estudiantes de historia de universidades de todo México comenzaron a llegar como voluntarios para ayudar con la catalogación y preservación de los documentos. Artesanos locales, orgullosos de que su región hubiera albergado algo tan históricamente significativo, se ofrecieron para restaurar el tráiler sin cobrar un peso. Una fundación privada dedicada a la preservación del patrimonio cultural mexicano otorgó una beca sustancial que permitió a Verónica dedicarse tiempo completo al proyecto. La transformación fue gradual pero profundamente significativa. El tráiler, que había sido un símbolo de desesperación, se convirtió en la oficina administrativa de lo que ahora se conocía como el Centro Cultural Esperanza Morales. La cámara subterránea se acondicionó como museo permanente, con sistemas de climatización de última generación y vitrinas de conservación fabricadas con materiales de grado museográfico. Se construyó un auditorio con capacidad para 100 personas donde se impartían conferencias semanales sobre historia local, talleres de genealogía familiar y presentaciones de investigadores visitantes. Un taller completamente equipado permitía que niños de las comunidades circundantes aprendieran sobre sus raíces históricas a través de actividades interactivas. Camila, que había observado todo el proceso de transformación con curiosidad insaciable, se convirtió espontáneamente en la guía más joven y carismática del museo. Con su silla de ruedas decorada con los colores de la bandera mexicana y pequeñas figuras de mariposas monarca que había creado con papel de colores, recibía a los visitantes con una sonrisa radiante. Su presentación se había convertido en una obra de arte narrativo. «Bienvenidos a la casa más mágica del mundo entero», comenzaba con los brazos extendidos. «Mi mami es la mejor detective de historias de todo México, y aquí abajo encontró el tesoro secreto más importante que existe, donde unas personas muy valientes ayudaban a otras personas a ser libres hace muchísimo tiempo». Los visitantes, especialmente los niños, quedaban cautivados no solo por su entusiasmo contagioso, sino por la manera natural con que incorporaba su silla de ruedas en la narrativa.
explicándoles que ser diferente te hace especial y único, no menos importante que nadie. Un año después de aquel primer día lluvioso, cuando habían bajado del autobús con 6.000 pesos y un futuro incierto, Verónica se encontraba de pie en el mismo lugar donde había empujado por primera vez la silla de Camila sobre suelo desigual. Ahora el terreno estaba completamente nivelado. Había rampas por todas partes, y el sonido alegre de voces de niños llenaba el aire, mientras un grupo escolar de Comitán visitaba el museo. El doctor Castellanos se acercó esa tarde, sosteniendo cuidadosamente un documento enmarcado con cristal especial para conservación. Quería mostrarle esto antes de que se exhiba públicamente mañana, dijo con evidente emoción. Era una de las cartas de Esperanza Morales, que no había visto antes, encontrada en un compartimento secreto durante las renovaciones. En ella, Esperanza escribía sobre sus sueños para el futuro lejano. Espero y rezo para que cuando esta guerra terrible termine y la justicia verdadera prevalezca en nuestra tierra, este lugar sagrado se convierta en un faro brillante de esperanza para las generaciones que vendrán después de nosotros. Que las madres valientes traigan a sus hijos preciosos aquí y les enseñen con amor que la dignidad humana vale infinitamente más que todo el oro y la plata del mundo entero. Verónica sintió lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas mientras leía esas palabras proféticas. Miró hacia Camila, quien en ese momento estaba mostrando pacientemente a un grupo de niños cómo funcionaba su silla de ruedas, explicándoles con la sabiduría simple de la infancia que ser diferente te hace especial, no menos valioso. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?, le preguntó el doctor Castellanos, siguiendo su mirada hacia Camila. No son solo los documentos invaluables que encontró, aunque representan un tesoro histórico incalculable. Es que usted ha demostrado que la historia no es algo muerto que solo existe en los libros, es algo completamente vivo, algo que continúa escribiéndose cada día a través de las decisiones valientes que tomamos. Esa tarde, mientras el sol se ponía majestuosamente sobre la sierra chiapaneca pintando el cielo de naranja y púrpura, Verónica cerró las puertas del centro cultural, después de despedir al último grupo de visitantes. Camila ya estaba dormida en su habitación del pequeño apartamento que habían construido junto al museo, rodeada de sus dibujos de mariposas y mapas imaginarios. Verónica descendió una vez más a la cámara subterránea, ahora cuidadosamente iluminada y climatizada, donde los documentos de Esperanza Morales reposaban en vitrinas de conservación de última generación. Se sentó junto a la vitrina principal y reflexionó sobre el camino extraordinario que las había llevado hasta este momento. Había perdido su trabajo estable, su casa familiar, su matrimonio que creía eterno. Había llegado a este lugar remoto con apenas 6.000 pesos en el bolsillo, un corazón completamente roto y una fe casi agotada en el futuro. Pero había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un propósito que trascendía su propia supervivencia, una conexión profunda con el pasado que daba sentido completo al presente y esperanza renovada al futuro. El Centro Cultural Esperanza Morales recibía ahora más de 1.000 visitantes cada mes, grupos escolares que llegaban desde Chiapas y estados vecinos, investigadores universitarios internacionales, familias locales que venían los domingos para que sus abuelos compartieran sus propias historias orales con las nuevas generaciones. El lugar se había convertido en un punto de encuentro vibrante, donde el pasado y el presente se daban la mano fraternalmente, donde las historias aparentemente olvidadas volvían a cobrar vida con toda su fuerza transformadora. Verónica tocó suavemente el cristal de la vitrina donde reposaba el libro de registro original, el mismo que había encontrado aquella tarde lluviosa que ahora parecía pertenecer a otra vida. «Gracias, Esperanza», susurró con gratitud infinita. Su promesa sagrada se ha cumplido completamente. Subió lentamente las escaleras hacia la superficie, donde la luna llena iluminaba como un reflector celestial el terreno que ahora era hogar de algo mucho más grande que un simple lugar donde vivir. Era un legado vivo para la humanidad,
una promesa antigua finalmente cumplida, un recordatorio permanente de que las historias más poderosas no son las que se cuentan en los libros de historia oficial, sino las que se escriben cada día por personas aparentemente comunes que se niegan a rendirse ante la adversidad. Al cerrar la puerta del centro cultural esa noche estrellada, Verónica supo con absoluta certeza que había encontrado mucho más que un nuevo hogar para ella y Camille. Había encontrado su lugar exacto en la historia, y había asegurado para siempre que las voces valientes del pasado siguieran resonando claramente para todas las generaciones futuras. En la distancia, el canto nocturno de los grillos se mezclaba armoniosamente con el susurro eterno del viento entre los árboles centenarios, como si la propia tierra ancestral estuviera contando sus secretos más preciados al cosmos estrellado, que había sido testigo silencioso de tantas luchas, tantas victorias, tantas historias de esperanza que se niegan a morir.